Un código rojo para la humanidad. Así describió el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, los resultados del último reporte del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, publicado hace exactamente una semana, el lunes pasado. El trabajo, que tuvo gran repercusión, concluyó que el cambio climático se acelera más rápido de lo previsto, al punto de que la temperatura del planeta va a aumentar 1,5 grados con respecto a la era preindustrial alrededor del año 2030, o sea, 10 años antes de lo que se estimaba hasta ahora. Y, agregó el documento, esta aceleración adelantará el aumento previsto del nivel del mar, provocará con mayor frecuencia eventos climáticos extremos, entre otros fenómenos. El informe llega 3 meses antes de la conferencia climática COP26 de la ONU, que tendrá lugar en Glasgow, Escocia, y en la que se revisará el grado de cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero adoptados en el Acuerdo de París del 2015. Vamos a pasar en limpio las conclusiones de los científicos, vamos a averiguar qué impacto puede tener este fenómeno para el mundo, la región y para nuestro país. Para eso tenemos el gusto de conversar a partir de este momento con Walter Bethgen, ingeniero agrónomo, doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Virginia, que dirige el programa para América Latina y el Caribe del Instituto de Investigación para el Clima y la Sociedad de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Ustedes lo recuerdan, ha estado más de una vez acá, por ejemplo, en tertulias agropecuarias. Walter, bienvenido. Bueno, un placer estar acá, Emiliano. ¿Dónde estás habitualmente? Tú estás más en Estados Unidos que en Montevideo, ¿no? Últimamente no, últimamente estoy más o menos la mitad acá y la mitad allá, y te diría que cada vez más acá. Desde mayo del año pasado empecé a cumplir un rol en Uruguay que no tenía hace mucho tiempo, que es, empecé a ser vicepresidente de la Junta del INIA, así que eso, con gran alegría estoy pudiendo trabajar en Uruguay también. Recordemos en primer lugar qué es el Comité Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, o panel intergubernamental. Ese es un panel que se formó enseguida de la Convención de Río en los años 90, y el objetivo de ese panel es congregar a los científicos de todo el mundo para que revisen cuál es el estado del arte del conocimiento en relación al cambio climático, impactos, etc. Tienen grupos que se dedican a la parte física, digamos, de clima, que son los que dicen qué es lo que ha venido pasando y qué es lo que se espera que pase en las próximas décadas, y tienen otros grupos que dicen qué impactos puede tener eso en la sociedad, qué cosas se pueden hacer para mejorar la adaptación, etc. Pero básicamente es el panel que congrega a la comunidad científica del mundo. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 2007, ¿no? 2007. Uh-huh. ¿Y qué representan estos informes para el estudio del cambio climático? ¿Son, digamos, los documentos más importantes en esta materia? Yo creo que son los documentos que tienen respaldo de Naciones Unidas, entonces no necesariamente son lo último que existe en publicaciones científicas, pero son los documentos y el conocimiento sobre el cual toda la comunidad científica del mundo está de acuerdo. Las cosas que son controversiales no salen en los informes. Entonces es una cosa típica de Naciones Unidas, ¿no? Es un informe de consenso de toda la comunidad científica, y el rol fundamental desde que se creó es informar a las políticas públicas en la toma de decisiones. Te pido un poco más de precisión. Algo ya dijiste, pero ¿cómo se hacen los estudios? Entonces, lo que hacen son reuniones tipo Naciones Unidas de varios cientos o miles de científicos. O sea, el panel no investiga él en sí mismo, ¿no? No, el panel son especialistas en distintos aspectos del clima que se juntan, digamos, o que discuten online, pero que lo que hacen es eso, es llegar a un consenso. ¿Cuál es el estado del arte? ¿Qué se sabe hoy del clima? O sea, Entonces, recogen trabajos de otros, digamos. De ellos mismos y de otros. Sí, de toda la comunidad. Se hacen revisiones de todo lo que ha pasado en los últimos 5 años, particularmente en cada informe, y después lo sintetizan y lo publican. Lo sintetizan, lo publican, pero en el medio hay acuerdos políticos, ¿no? Claro, son dos caminos paralelos, ¿no? Está el camino de la ciencia que va poniéndose al día, qué está pasando, qué se sabe, qué ha pasado en los últimos años,
Y como yo te decía, el objetivo fundamental es informar la política pública. Es como un GACH mundial del clima. Entonces, en vez de haber 50 personas como el GACH, hay 1000 científicos que lo que están haciendo es permanentemente revisando, poniéndose al día y publicando los resultados. Yo te diría que la diferencia del GACH es que las publicaciones, el informe de los científicos es bastante menos digerible para la comunidad, digamos, la sociedad en general, incluyendo la toma de los que están en política pública, que lo que hizo el GACH acá, que fue la virtud de tomar cosas sumamente complicadas y traducirlos en algo que son recomendaciones accionables. Sí, los oyentes van a poder acceder al informe, si lo hacen, paciencia, ¿no? Paciencia. O sea, hay una cosa que fueron muy inteligentes de entrada, que tienen unos adelantos, tienen unos abstracts, ¿no? Tienen por un lado adelantos y por otro lado un resumen para tomadores de decisiones y de política pública. Es increíble, tienen que hacerle un resumen a los tomadores de decisiones. Sí, pero yo creo que está bien, a mí me parece que está bien. Los informes tienen, yo qué sé, no me acuerdo, pero 500 páginas. Y son 3, hay uno que es solo de física, otro que es solo de adaptación y otro que es solo de qué podemos hacer para reducir las emisiones. Cada uno de esos tiene 500, 600 páginas en un idioma indigerible desde el punto de vista del lenguaje común. Entonces, lógicamente sacan un informe resumen para políticas públicas que tiene 30 páginas. En esas 30 páginas, si yo te tuviera que decir una cosa, ese es el documento más importante que produce el IPCC. Es el informe. Y lo dice alguien que trabajó ahí, ¿no? Sí, este es el 6º informe, yo trabajé en 3. Trabajé en ese por el cual le dieron el premio Nobel al IPCC y en 2 más, uno anterior y uno posterior. Y es un proceso interesante. Yo, al haber estado al principio, yo el otro día le contaba a unos amigos, en las primeras reuniones del IPCC, cuando había los coffee breaks, estaba la industria del petróleo muy activa en esos coffee breaks, haciendo lobby para bajar un poco el tono, a ver, ¿están seguros de lo que van a decir? ¿Están seguros de que quieren decir eso? Mire que hay mucha cosa en juego. O sea, era una cosa, gente que era supuestamente de la comunidad científica, pero que trabajaba para la industria del petróleo. Eso cambió drásticamente, ¿no? Hoy, yo, antes de hablar contigo, te decía, yo sí creo que la verdad, este informe no es demasiado distinto a los anteriores. Creo que la gran diferencia de este informe es hace 30 años que oímos hablar de cambio climático. Hace 20 años, cuando yo empecé a trabajar en esto, nadie sabía lo que era. Lo que estás destacando es que hay un terreno ya ganado. Un terreno ganado, claro. Y hay otra cosa fundamental, este año en particular, y es que este es el primer año, en muchos años, que la gente entiende lo que es un fenómeno global. La gente entiende lo que es una crisis global. Entonces yo creo que con gran inteligencia Naciones Unidas aprovecha esa sensibilidad para decir, miren, estamos viendo lo que puede ser una pandemia, lo que puede ser una crisis global. La próxima amenaza global que tiene la sociedad, que tiene el mundo, es el cambio climático. Entonces, bueno, presten atención, porque no es pavada. Después de esta introducción, vamos a meternos en el documento nuevo, justamente. Vamos ahora sí, si te parece, a algunas conclusiones de este último informe, el que se difundió el lunes. En términos generales, ¿cuánto avanza respecto a la gravedad del cambio climático? Recién señalabas algo. Yo creo que yo te decía, no creo que hay mucha diferencia. Lo que va pasando con los años es que hay cada vez más evidencias de cosas que pasaron. Cuando vas juntando datos, cuando vas mejorando tus modelos de clima, aumenta la evidencia del impacto que tiene el hombre sobre el clima. Pero ¿cómo es eso? Aumenta la evidencia y además, no sé, ahora el panel de algún modo reconoce que se equivocó, que la cosa es más grave. Voy a esto. Sí. Uno de los aspectos que más llamó la atención es la notificación de que el calentamiento se está produciendo de manera más rápida de lo que se había sostenido. El reporte estima que la elevación de la temperatura global en 1,5 grados respecto a la era preindustrial se alcanzará en 2030, o sea, 10 años antes de lo que se había señalado, lo que va a tener obviamente consecuencias en cuanto a eventos extremos climáticos. Esto complica que se logre
los objetivos fijados en el Acuerdo de París de 2015, donde se plantea que para el 2100 la temperatura media del planeta no puede haber aumentado más de 2 grados sobre la marca de antes de la revolución industrial. A ver. Primero, mira, pongámonos en contexto. Desde la época, desde la preindustrial, digamos, hasta hoy, la temperatura global aumentó más o menos 1.1 grado. O sea, en 300 años aumentó 1 grado. Y eso a nivel, que la temperatura global aumente 1 grado es mucha cosa, es muchísimo. Un planeta que está totalmente en equilibrio, que la temperatura de ese planeta aumente 1 grado es mucho. Entonces, que de acá a 10 años aumente casi medio grado más, es muchísimo también. Significa que la cosa se está desequilibrando más rápido de lo que uno pensaba. Ahora, ¿es mucha la diferencia con respecto al informe número 5? No es tan diferente. Ya hace, no me acuerdo exactamente, pero hace 5 o 6 años hubo un grupo dentro del IPCC que se puso a estudiar. ¿No estaremos siendo demasiado poco ambiciosos? ¿No será peligroso? Y ellos mismos dijeron, no, tenemos que bajar el objetivo de 2 grados a 1,5 grados. Las últimas evidencias, 5 años de nuevos datos, nuevos modelos, muestran que es un poco más rápido todavía de lo que se pensaba. Ahora, las otras conclusiones del informe son las que más importan, me parece a mí. ¿Cuál, por ejemplo? Son el aumento de la frecuencia y la intensidad de eventos extremos. Lo que le afecta a la humanidad no es que la temperatura del mundo aumente 1 grado. Lo que le afecta a la humanidad es que al aumentar 1 grado pasan otras cosas. Se intensifica el ciclo del agua y empiezan a haber más eventos extremos de los que había y más intensos. Más sequías, más inundaciones, más tormentas grandes. El informe concluye que existe una relación directa entre el incremento de las temperaturas medias y la multiplicación de los extremos cálidos, las fuertes precipitaciones, las sequías agrícolas y ecológicas en algunas regiones, además del incremento de los ciclones tropicales intensos y la disminución del hielo marino del Ártico y la reducción de la capa de nieve y el permafrost, por ejemplo, ¿no? Sí, esas son las cosas que afectan de verdad a la humanidad. Lo que más te afecta a la humanidad es que venga una tormenta como Sandy en Nueva York, una sequía, inundaciones como la de Alemania. Esas son las cosas que hay incendios como la de California. Esas son las cosas que más afectan. Pero entonces, a ver, en estos últimos meses hemos visto desde acá, hay poblaciones que se han sufrido varias catástrofes naturales casi que en simultáneo. Ahora nomás, ¿no? Olas de calor históricas en Canadá y zonas de Estados Unidos, inundaciones violentas y sin precedentes en Alemania y China. Ahora, hace pocos días, incendios forestales gigantes en California, por un lado, pero también en Grecia, en Turquía e Italia. ¿Esos hechos, estos que acabamos de presenciar, tienen que ver con el calentamiento global? Tienen que ver sin duda. Lo que no se puede hacer, que eso es una limitación, digamos, para la comunicación de estos problemas, lo que uno no puede decir es, las inundaciones de Alemania y los incendios de Grecia se deben al cambio climático. Uno no puede decir. Lo que sí puede decir seguro es que el cambio climático tiene que ver con esas cosas. El tema con un fenómeno global es que lo que sabes es que aumenta las chances de que pasen estas cosas. Entonces, si hoy hay mucho más sequías y mucho más incendios que lo que había hace 50 años, tú sabes que hay un componente de eso. Y efectivamente hay más. Hay más. No, te lo pregunto porque no es fácil sacar esa conclusión, por lo menos desde acá, y diría que incluso para los periodistas no es fácil. ¿Por qué? Porque también es cierto que ha cambiado mucho la comunicación, ¿no? Sí. Ha cambiado mucho la posibilidad de acceder a imágenes, a videos, a fotos, a testimonios de quienes pasan por esas experiencias. Entonces, puede confundirse uno y decir, ¿está ocurriendo más en materia de catástrofes climáticas o es que estamos teniendo más información y más al día, más al minuto sobre la catástrofe climática? No, están ocurriendo más. O sea, eso seguro. Se puede. Hay métodos científicos que, a pesar de que no hubiera internet, se puede seguir lo que fue la evolución del clima hace cientos de años, hace miles de años, lo que era la composición atmosférica. Y después hay cosas que son los modelos climáticos que te permiten ver, te permiten entender, integrar una cantidad de información y entender lo que pasó, y entender lo que puede llegar a pasar. Entonces, no hay duda, eso es lo que va mejorando con los años. Cada vez hay más
información y cada vez hay más seguridad de que estas cosas están aumentando debido al calentamiento global. Hay una parte de ese aumento. Ahora, ¿por qué es complicado? Es complicado porque es un fenómeno global. Pero y es difícil. Ahí está, perdón. Y acá discúlpame que te hago otra pregunta. ¿Estas cosas están ocurriendo por el calentamiento global o por el cambio climático? ¿A dónde voy con la pregunta? Que está habiendo cambio climático parece indiscutible, ¿no? Sí. Cambio climático está habiendo. Ahora, para muchos sigue existiendo la duda de si ese cambio climático se debe a la acción del hombre o es un cambio climático que de todos modos se iba a dar como parte de un ciclo de transformaciones que viene de tiempos inmemoriales en el planeta Tierra. Ese es un tema clave y ese es un tema que ha complicado mucho las discusiones. Hay una cosa que se llama la variabilidad climática, que es que desde que existe el planeta el clima ha cambiado. Hace 10.000 años había un clima distinto al que hay hoy. Ahora, lo que nunca pasó desde hace cientos de miles de años, es que la temperatura del planeta haya aumentado tan rápido. Nunca había pasado en la historia del planeta. Entonces, eso es ¿Y desde cuándo empieza a aumentar? Empieza a aumentar desde la era industrial, pero particularmente desde el mediado del siglo XX. Entonces no hay... Ahora, y esa es una cosa que es indiscutible. La otra cosa que es indiscutible es... Hay modelos de computadora que simulan muy bien lo que hace el clima. Entonces tú podés correr ese modelo sin la acción del hombre, suponiendo que acá no hay emisiones de gases de efecto invernadero, y entonces te fijás a ver ese modelo... ¿Qué te dice cómo debería ser la temperatura del planeta hoy si no hubiera acción del hombre? Bueno, ese modelo sin la acción del hombre le erra lejos. La única manera que ese modelo represente lo que pasó en realidad es que le metas las emisiones de gases de efecto invernadero por acción del hombre. Entonces, hoy no hay duda. Ahora, pero una cosa es decir, no hay duda que hay un cambio en el clima. Eso es una cosa. La otra cosa totalmente distinta es decir... Toda la variabilidad climática que estamos sufriendo se debe a la acción del hombre. Hay un componente que es natural. Hay un componente que es natural de transformación lógica e histórica del planeta Tierra. Del planeta Tierra, toda la vida lo hubo. Esto lo que está haciendo es aumentando eso. Está aumentando eso que yo te decía, los eventos extremos. Entonces no hay duda. Hoy, yo te hacía la pregunta... Pero ya había visto, el informe lo señala, pone un énfasis en esto, ¿no? Sí, no hay duda. Hoy, va a haber gente que va a seguir pensando que la Tierra es plana, va a haber gente que sigue pensando que cuando te dan una inyección te ponen un chip chino, pero es indiscutible que hay una parte de lo que está cambiando el clima que tiene que ver con la acción del hombre, una parte importante. Y lo que es importante de eso es que es evitable. Entonces, la otra cosa que es novedosa para mí de este informe es que te da algunas pautas prácticas de qué cosas se pueden hacer. Bueno, me imagino que eso le va a interesar mucho a los oyentes, pero quizás justamente por ahí leo en el informe, dice: no se logrará que el nivel de calentamiento con respecto a la era preindustrial se quede entre los 1,5 y 2 grados, a menos que se produzcan reducciones profundas en las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero en las próximas décadas. Exacto. A eso estabas aludiendo. A eso mismo. Pero además ahí... Y entonces, ¿el pronóstico es necesariamente pesimista? No. ¿O cabe la posibilidad de que se produzcan reducciones profundas en estas emisiones, etcétera? No, yo creo que te digo más, que no es, yo primero te contesto, no, o sea, no hay que ser pesimista. No hay que ser apocalíptico. Bueno. Yo creo que una de las cosas malas que tuvieron los primeros informes del IPCC, por la mala comunicación que normalmente tenemos los científicos para hablar con la gente que no es científica, es que el mensaje que daba era apocalíptico. Entonces, frente a un mensaje apocalíptico, uno tiende a quedarse como apichonado, bueno, ¿cómo se enfrentar estas tragedias? No, el informe mucho más lógico es este que está saliendo ahora, que es, estamos frente a un peligro serio, ahora, estamos a tiempo de tomar acciones para revertirlo. Entonces, no es aquel apocalipsis de que voy a hacer, es como yo te dijera, no te doy ninguna, en el caso de la pandemia, tengo 0 chance de que haya una vacuna. Bueno, ¿qué hacemos con esa situación? Estamos en el medio de la pandemia y me están diciendo que no hay nada, no hay ninguna cura. No, yo con esto te digo,
lo que te estoy diciendo es, igual que con la pandemia, hay armas para reducir los problemas, con el cambio climático hay acciones que pueden llegar a revertir el problema. No son fáciles, implican un compromiso grande. Bueno, vamos a ver eso enseguida. Vamos en la segunda parte a ir por ahí. Estamos con Walter Bethgen, ingeniero agrónomo, doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Hace una semana, el lunes pasado, se conoció el último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, donde se advirtió que el calentamiento global se ha acelerado más de lo previsto, lo que traerá un incremento en el nivel del mar y en la ocurrencia de eventos climáticos extremos. Por ejemplo, inundaciones, por ejemplo, olas de calor, sequías. Bueno, hoy, en la entrevista central, estamos pasando en limpio las conclusiones de ese documento. Para eso nos acompaña el ingeniero agrónomo Walter Bethgen, doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Virginia en Estados Unidos y vicepresidente de la Junta Directiva del INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Walter, uno de los datos sorprendentes que aparecen en el informe del lunes pasado es el protagonismo importante que se le asigna al metano entre los agentes responsables del aumento de las temperaturas. Concretamente, allí se sugiere que entre el 30 y el 50% del aumento en las temperaturas se debe a este gas, el metano. ¿Cómo viste esa parte? Eso a mí me dejó sumamente contento. ¿Contento? Sí. Contento porque eso es lo que yo te decía, que tiene oportunidades. Esas son la típica cosa que frente a una imagen apocalíptica, eso te está mostrando una luz, está diciendo, este es un gas sobre el cual podemos actuar. Este es un gas que tiene 30 veces más poder de calentamiento que el dióxido de carbono, que el CO2, y sobre el cual podemos actuar. Ahora, esto es difícil hacerlo por radio porque es mucho número, pero yo voy a tratar de hacerlo igual. ¿Qué es lo que pasa con el metano en el mundo? Cada año se emiten 580 unidades, teragramos de metano. Voy anotando. 580. Anoten, que los oyentes anoten, agarren lápiz y papel, a ver. 580 teragramos de metano por año se emiten en el mundo. Sí. De esos 580, 560 desaparece, lo absorbe la atmósfera, lo absorben los suelos, o sea, de 580 teragramos que se emiten por año, solamente 20 aumentan el balance neto. Ajá. Ahora, esos 20 son sumamente dañinos. ¿Por qué? Porque tienen 30 veces más poder de calentamiento que el CO2. ¿De dónde vienen esas emisiones? De los 580 hay 100 y poco que vienen de combustibles fósiles. Y hay 200 y poco que vienen de producción agropecuaria, manejo de la basura, residuos, etcétera. Entonces, fíjate lo que pasa. Estamos hablando de un balance neto de 20 que tenemos que eliminar. Y 100 vienen de la energía. La única cosa que tengo que hacer para cortar ese balance neto de 20 es mejorar la eficiencia, reducir las emisiones del metano que viene de los combustibles fósiles. Si yo esos 100 los paso a 80, el balance de metano me queda en 0. Si yo en vez de 80, de 100 lo paso a 80, lo paso a 60, el balance de metano me queda negativo. Reduzco las emisiones de metano. Y acá todavía no dijiste nada en particular sobre nosotros. La ganadería. Sobre la producción ganadera. Exacto. Recordemos, la ganadería ha estado muy cuestionada precisamente por las emisiones de metano de los vacunos y por lo tanto por su contribución al cambio climático. Hoy, en el informe IPCC, es más o menos parecida el metano que viene de la energía, combustibles fósiles, de lo que viene de de esto de los rumiantes de las vacas. Es más o menos parecido. Ahora, por eso te digo, una manera de eliminar ese balance positivo de metano es reducir las emisiones de energía en un 20%. Si de la misma manera yo reduzco las emisiones del ganado en un 20%, también hago el balance cero. Y si hago una combinación de las dos cosas, que son perfectamente realizables,
termino con un balance de metano negativo, o sea, reduzco la cantidad de emisiones de metano cada año. Y eso tiene un impacto directo sobre la temperatura del mundo. Entonces, eso lo que te da es luz. Es más... Ahí está tu optimismo, digamos. Claro, ahí está el optimismo, porque se pueden hacer cosas. En un mundo que cada vez tiene más energías renovables, pensar que se reduzca la emisión de combustibles fósiles, del metano de combustibles fósiles, un 20%, es completamente realizable. Es factible. Totalmente es posible. factible. Y con eso nomás ya se estaría cambiando el panorama. Se neutraliza las emisiones netas, pero nosotros hay que ser más ambiciosos. Hay que decir no, hay que reducir las emisiones. No es que sea cero. Vamos a hacerlo negativo. Bueno, eso. Si además de una fuerte reducción, un aumento en la eficiencia de uso de combustibles o una reducción de combustibles fósiles, si además aumentamos un poco lo que es las emisiones de la ganadería, terminamos en un escenario de emisiones negativas. ¿Y por qué pasa esto? Que es una cosa que es interesante, es la diferencia enorme entre el CO2, dióxido de carbono, y el metano, es que cuando yo largo 1 kilo de CO2 a la atmósfera, ese CO2 en la atmósfera queda 1000 años. 1000 años. O sea, yo cada kilo que mando cada año voy sumándole al que emití en los anteriores. Cuando yo mando 1 kilo de metano a la atmósfera, ese kilo de metano queda 10 años y después se transforma en CO2. Entonces es totalmente distinta la vida útil de un gas como el CO2 que se va acumulando. Es tan distinto que si yo parara hoy todas las emisiones de CO2, yo paro, es tanto lo que se ha emitido en el pasado que va a seguir calentando la atmósfera durante décadas. En cambio, si yo paro o disminuyo la cantidad de metano, eso tiene inmediatamente un efecto sobre la temperatura global. Es interesantísimo, interesantísimo. Cuesta seguir el razonamiento, como tú advertías hace unos minutos, cuesta seguir los números. ¿Sabes cómo es para mí la imagen que más ¿Tenés algún gráfico que nos puedas poner ahí sí, para cuando publiquemos esta nota en la web? Pero una manera de imaginarme, a mí me sirve imaginármelo, es una pileta. Ah, la pileta. Una pileta con un tapón y una canilla. Si yo tengo CO2... es como que la canilla está tirando chorritos de agua y tengo el tapón tapado. Entonces cada gotita que cae va quedando y va llenando la pileta. Si yo en cambio tengo un tapón por el cual le permito salir la misma cantidad de agua que entra en la canilla, entonces la pileta queda con la misma cantidad de agua constante. Pero si yo aumento el agujero todavía y dejo que se disminuya más, o sea, salga más agua de la que entra, el nivel de la pileta baja. Eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, y ahí entonces te pregunto por Uruguay y por la ganadería. Esa ganadería que es muy diversa, ¿no? Claro. Es muy diversa. Se simplifica muchas veces cuando se dice la ganadería, ¿no? Una cosa es la ganadería en Estados Unidos, por ejemplo, otra cosa es la ganadería en Uruguay, una cosa es la ganadería en Uruguay y otra cosa es la ganadería en Paraguay. Exacto. ¿No? Pero esa ganadería que efectivamente emite metano y que así, metida toda en una misma bolsa, ha sido acusada. Tú decís que puede contribuir efectivamente a esta baja en las emisiones de metano. ¿De qué manera? En el caso de Uruguay, por ejemplo. Primero, déjame recalcar lo que dijiste tú, que es fundamental. La gente habla de sistemas de producción de carne y es como hablar de autos. Cuando yo te digo, los autos son espantosos para el cambio climático, ¿de qué auto estás hablando? De un auto que tiene 5 litros de motor, enorme, que te da 4 kilómetros por litro. ¿Estás hablando de un híbrido que te da 30 kilómetros por litro? ¿O estás hablando de un eléctrico que tiene 0 emisiones? Si tú me hablas de los autos, explícame de qué auto me estás hablando. Bueno, con la producción ganadera es lo mismo. Si tú me estás hablando de un sistema que tiene un bosque tropical, que tiene todo un carbono que no estaba en el ambiente, estaba metido en los árboles del bosque tropical, y yo voy con un bulldozer y lo tiro todo, y lo prendo fuego, y después de eso pongo una pastura, y después de eso produzco carne, ahí estoy liberando una cantidad de carbono gigantesca desde el momento que rompí el bosque tropical. Ese es el ejemplo de Paraguay. Eso es un ejemplo de muchos países. Pero Paraguay, por ejemplo. Por ejemplo, Paraguay, en la Amazonia, algunos sistemas. Ahora venía el otro extremo, el auto eléctrico. Uruguay.
Uruguay tiene 90% de la producción ganadera en Uruguay se basa en pasturas naturales. Pasturas naturales. Nunca hubo bosque tropical, había, hace 10.000 años había lo mismo que hay ahora. Acá no se está deforestando para poner ganado. Y se sigue produciendo en esas mismas pasturas. O sea, no es que... Hay partes que están mejoradas, en otras partes se han plantado pasturas, pero el 90% son pasturas naturales. Hace 12.000 años, mucho antes de Hernandarias, en esta región de las pasturas naturales, habían herbívoras comiendo estas mismas pasturas o este mismo tipo de pasturas que hay hoy. Y eran parte del equilibrio natural. Si tú sacabas a esos herbívoros, las pasturas se degradan. De hecho, acá hay ejemplos. Acá, cuando se quiso proteger la quebrada de los Cuervos, se alambró todo alrededor de los bosques de la quebrada de los Cuervos. Acá no entra ni una vaca porque tenemos que mantener esto con la quebrada y los bosques. ¿Y sabes lo que pasó? Las áreas entre los árboles y el campo natural que no estaba alambrado se empezó a degradar, se empezó a endurecer, dice la gente de afuera, empezaron a invadir especies arbustivas. Qué notable, ¿no? Qué notable cómo se aprende, o cuántos errores se cometen, de los cuales por suerte después se aprende, ¿no? Claro, entonces digo, primera cosa, ¿a qué equilibrio queremos llegar? Nosotros estamos diciendo, ¿cuál es la solución para este problema? La solución es volver a los equilibrios preindustriales. ¿Qué es lo que hizo el hombre? Había una cantidad enorme de carbono que hacía millones de años que estaba enterrada bajo la tierra, y lo empezó a mandar para afuera, empezó a hacer pozos de petróleo, gas natural. Entonces, en los últimos cientos de años, lo que pasó fue que hay una cantidad de carbono que no estaba en el ambiente, que el hombre empezó a meter. Entonces, ese es el que tenemos que eliminar. Tenemos que eliminar, eso es lo que quiere decir decarbonización, no meter carbono nuevo. Y entonces, yendo de vuelta a la ganadería uruguaya. ¿Qué es lo que pasa en Uruguay? Te hago otro cuento que a mí me dejó impresionado. Hace muy poco encontré un artículo científico que decía esto. Hay gente que investiga de todo, ¿no? Bueno, esta gente lo que le interesaba investigar era cuál había sido el impacto que tuvo una catástrofe que hubo hace 10, 12.000 años y que hizo que se murieran 1.000 millones de animales grandes. 1.000 millones de animales grandes en el mundo desaparecieron en un periodo corto. Entre ellos, muchos rumiantes, que son los que tienen la producción de metano. Entonces, lo que hizo esta gente fue preguntarse, bueno, a ver, ¿qué impacto tuvo eso? ¿Qué impacto tuvo en la composición atmosférica, la composición química de la atmósfera, el metano, el hecho de que en poco tiempo hayan desaparecido 1.000 millones de animales? Entonces, tú podés revisar lo que era la composición atmosférica hace miles de años mirando burbujas atrapadas en el hielo. Se puede determinar cómo era la composición. ¿Sabes lo que encontraron? Encontraron que antes de esa catástrofe, la cantidad de metano que se estaba emitiendo por parte de los animales era muy parecida a la cantidad de metano que se emite hoy. Entonces, una pregunta que tenemos que hacernos sin camiseta, a pura ciencia y con cosas objetivas es, ¿a qué equilibrio queremos volver? ¿Queremos volver al equilibrio que existía en este país hace 10.000 años? Bueno, ese equilibrio incluye las pasturas naturales y los herbívoros comiendo esas pasturas. Si sacamos esos herbívoros, la pastura se degrada. Sí, o sea, si vamos a esas posiciones extremas que circulan, ¿no? Hay que eliminar la ganadería, ¿no? Que a algunos se le ha ocurrido eso. Tenemos un impacto ambiental complicadísimo. No, o sea, en Uruguay eliminar la ganadería quiere decir eliminar la biodiversidad del campo natural, quiere decir degradarlo. Y en Uruguay lo que hay que acordarse es la pileta. En Uruguay, ¿qué estamos metiendo carbono nuevo? No. Lo que está haciendo una vaca es el dióxido de carbono con fotosíntesis produce pasturas. La pastura se la come la vaca. La vaca larga, parte de eso larga como metano. El metano se transforma en dióxido de carbono. El dióxido de carbono va para la pastura se la come la vaca. Y estás en un ciclo que el mismo carbono está dando vueltas. No es que estoy sacando un pozo de petróleo y metiendo nuevo carbono. Es el mismo carbono dando vueltas. Pero entonces, ¿todavía se puede hacer más? Claro, lo que uno puede hacer además, porque ¿qué es la producción de metano de las vacas?
La vaca es una fábrica que es impresionante. Tú a la vaca le das un pedazo de madera y un poco de nitrógeno, y con ese pedazo de madera en el rumen te produce carne. Es una máquina, es como, así como la fotosíntesis es una máquina espectacular, la vaca tiene ese poder. Le das una fibra que no sirve para nada, que no puede alimentar al hombre, con un poco de nitrógeno y formás proteína animal. Ahora, ¿qué es el metano? El metano es, para que eso lo pueda hacer la vaca, en el rumen tiene microorganismos que atacan esa fibra, la desdoblan, la digieren y generan productos que son útiles para las vacas. En ese proceso, como yo te dijera, un producto asociado, digamos, como resultado de ese proceso de la rumia, se produce metano. Si yo a esa vaca le doy un aditivo, por ejemplo, le doy un aditivo en donde en vez de producir 100 de metano, produzca 80, estoy bajando el 20% de las emisiones de metano. A pesar de que es el mismo carbono que da vuelta, además yo hago algo para aumentar. Si yo tengo claro, y si tengo un rodeo, la otra cosa que todavía es más importante para Uruguay, si yo tengo un rodeo que en vez de darme cada vaca un ternero, en vez de tener 90% de parición, yo estoy teniendo 60% de parición, lo que tengo es un rodeo en el que estoy manteniendo y que no me está generando alimentos, no está produciendo alimentos para la humanidad, y que está generando metano. La otra manera de aumentar la eficiencia de producción de alimento o cantidad de metano por unidad de alimento es que yo tenga un rodeo eficiente, que no tenga categorías de ganado que no están produciendo carne y sí están produciendo metano. Impresionante eso, ¿no? Entonces, esa es la otra cosa que no sé cuántas de las personas que están escuchando habían pensado en este tipo de observaciones. ¿Sabes lo que pasa? Que en estas cosas es lo que pasa cuando algo en la ciencia se vuelve popular. Se tiende a caricaturizar. Hay una producción de carne. Mentira, no hay una producción. No hay un auto, hay autos de 3 kilómetros por litro y hay autos eléctricos. Bueno, no hay una producción de carne, hay una cantidad de... Y lo que tiene que hacer Uruguay y lo que tienen que hacer todos los países que tienen sistemas como el uruguayo es diferenciarse. Ahora que hay tanta sensibilidad, ahora que vemos que hay una luz, que con el metano podemos rápidamente o concretamente trabajar en el tema de cambio climático, bueno... Levantar la mano y decir, nosotros estamos en eso. Estamos en eso, es un país que tiene 100% de electricidad renovable, 50% de la energía renovable y que tiene un sistema de producción de carne que lo que hace es reciclar el carbono y que además puede aumentar la eficiencia de producción de alimentos por unidad de carbono que se produce, de metano que se produce. Sí. Y además no arrasa los montes. No toca, mantiene un ecosistema natural. Agrega forestación. Pero además el ecosistema natural, pasturas, lo mantiene. Ese es el secreto de la ganadería uruguaya. Es una bendición de que al productor agropecuario y al ecologista le interesa lo mismo. Le interesa mantener la biodiversidad de la pastura. ¿Por qué? Porque si tú tenés 500 especies en tu pastura, siempre va a haber alguna que reaccione mejor cuando hay una sequía. Entonces tú querés distribuir tu riesgo, diversificar tu riesgo. ¿Qué precisás para eso? Una pastura bien variable, con mucha biodiversidad. ¿Qué es lo que quiere el ecólogo? El ecólogo, lo mismo. Entonces el sistema de producción ganadera uruguayo es digno de estudio, porque está el productor agropecuario y el ecologista buscando lo mismo, biodiversidad. Y desde el punto de vista de metano, es verdad, se están produciendo metano. Ahora, eso es el carbón, no es carbono nuevo, es carbono que recicla. Voy mirando los mensajes de los oyentes, una cantidad de ellos sorprendidos y agregando que aprenden, que se les abrieron cantidad de ángulos de este asunto que nunca habían pensado. Venimos enseguida con el final de la entrevista con el doctor Walter Bethgen. Bueno, Walter, estaba revisando durante la pausa los mensajes de los oyentes. En general, diría que la enorme mayoría son mensajes interesados por la exposición que acaban de escuchar, muchos diciendo que nunca habían pensado el tema de esa forma, que les había aportado, pero también aparece este punto de vista. Carlos dice, lamentable, este caballero elige minimizar el problema por efecto de su formación conservadora del statu quo.
El optimismo no sirve en estos temas, sirve el realismo informado. ¿Qué responde? Yo me alegro de ese tipo de mensaje, porque hay veces que yo, cuando digo estas cosas, parece que estuviera diciendo no tenemos ningún problema. Yo le agradezco a Carlos, porque en realidad estamos frente a un problema serio, una amenaza seria. Si no hacemos algo rápidamente, de la misma manera que sufrimos la pandemia y fue un fenómeno global, la próxima amenaza es el cambio climático. Ahora, yo frente a eso, lo que digo es, tenemos vacuna. Mi optimismo no es decir no tenemos un problema. Tenemos un problema serio. Hace 300 años que estamos haciendo las cosas mal. Mi optimismo es, podemos trabajar, podemos mejorar la situación. Hay cosas que podemos hacer. O sea, primer mensaje, hay un problema, sí, un problema serio, que se llama cambio climático. Sí, está el riesgo, por ejemplo, para nuestro país del aumento del nivel del mar. Todo, aumenta el nivel del mar, pero además que en vez de tener una sequía cada 10 años, tengas una sequía todos los años y tengas una inundación entre las dos sequías. O sea, el problema es serio. Lo que a mí me da optimismo es la vacuna de la pandemia. Si a mí lo que me decís es toda una catástrofe y estamos en el apocalipsis, bueno, ¿qué hago? Me encierro en mi cuarto y espero que me llegue la muerte. Yo lo que digo es no. Acá tenemos una amenaza muy grande, muy real, pero hay cosas que podemos hacer. Y lo que me parece inteligente, yo te digo, sugiere este informe, hay que ver cuando salga todo el informe completo. Me parece que es muy inteligente lo que está haciendo este informe de concentrarse en el metano. No de concentrarse, de darte esa sugerencia. Miren al metano. Que fue, yo te comentaba fuera de micrófonos, en los 70 había el problema serio de la capa del ozono. Lo que hizo la comunidad científica fue un protocolo en Montreal, no me acuerdo del año, en los 70 y pico, y entonces en relativamente poco tiempo desaparecieron los clorofluorocarbonados de las heladeras, de los aerosoles, y la capa de ozono se regeneró. Entonces hay gente que dice, ¿sabes cuál fue el problema de por qué no se avanza en cambio climático? Porque están tratando de abarcar todo a la vez. Dióxido de carbono, óxido nitroso, monóxido de carbono, metano. No, ¿saben qué? Concéntrense primero en uno. Concéntrense en un gas, como hicieron con los CFC para el ozono, y capaz que son más efectivos. Entonces, yo creo que esto está sugiriendo estas cosas. Y para Uruguay eso es importantísimo como para todo el mundo, ¿no? O sea, Uruguay, hablamos de Uruguay porque tiene un sistema de producción de carne muy particular. Pero los efectos del cambio climático son globales, o sea, nos va a pegar a todos, a menos que hagamos algo. ¿Qué esperar entonces ahora? ¿Es posible que a partir de este informe se refuerce el compromiso? La cumbre, la COP26 de Glasgow, dentro de 3 meses, ¿qué puede dejar? Yo creo que sí, yo también soy bastante optimista en que algo se vaya aumentando. Ahora, todos sabemos, ¿no? Lograr el consenso de 180 países, ¿cómo hacer para lograr consenso de 180 países? Tiene que ser bastante poco ambicioso. Es una lástima decir esto, pero es la verdad. Cuanto más gente se tiene que poner de acuerdo, menos ambiciosas son las metas. Ahora, repito, si hay un camino muy claro, un camino que muestra una luz, un camino que te dice, haciendo estas cosas se disminuye la cantidad de carbono equivalente que está emitiendo, bueno, es más fácil ponerse de acuerdo. Yo creo que hay una gran sensibilidad porque la gente entendió lo que puede ser un fenómeno global como fue la pandemia. Bueno, la gente está sensible a que cosas como la pandemia, cosas como el cambio climático tienen un impacto que lo sentís. Ya no es una cosa abstracta el cambio climático, no. Acabas de ver lo que es el efecto de un fenómeno global. Bueno, el próximo es el cambio climático. ¿Y hay resoluciones ya en esta dirección? Tú hablabas de la Unión Europea, por ejemplo. Sí, la Unión Europea está empezando un sistema de precios de carbono. Básicamente lo que está diciendo dentro de la Unión Europea es, para el 2050 tiene que haber una decarbonización total. El balance de lo que hace Europa tiene que ser cero emisión. Entonces, ¿qué hace? Bueno, si tu fábrica está emitiendo más carbono de lo que debería, tú tenés que salir a comprar bonos. Y yo, que estoy haciendo las cosas distintas y me sobra la capacidad, yo te vendo bonos. Ahora, eso es una idea vieja. Ahora, ¿sabes lo que pasó? Desde que empezaron a hablar de esas cosas, el bono del CO2, la tonelada costaba $5 más o menos. Hoy vale 50 euros. Solo porque están hablando de eso. Hay que ponerse a pensar qué quiere decir eso para los alimentos, para los productos que importa Europa. ¿Van a empezar a exigir lo mismo?
Entonces hay que tener cuidado cómo se miden todas estas cosas. Hay que meterle ciencia, no hay que hacerlo a camiseta, hay que meterle ciencia. O sea que ahí hay otra experiencia a seguir de cerca, no necesariamente de buenos resultados. No, yo creo que es bueno, o sea, la verdad que... no va por el lado del metano. ¿Qué pasó con las energías renovables? Es decir, hoy es mucho más conveniente invertir para un inversor en energía renovable que en energía fósil. Eso es la razón por la cual está creciendo tanto la energía renovable en el mundo. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que la economía mueve las decisiones de la gente. Si yo encuentro un mecanismo de que me cueste caro contaminar la atmósfera con carbono, yo voy a encontrar la manera de solucionarlo. Entonces, es buena, es una de las cosas que hay que hacer, es ponerle un precio a lo que yo estoy haciendo mal. Eso es una buena idea. Hay que ver, lo que hay que ver es cómo se implementa, que no sea una barrera no arancelaria para no dejarte entrar tu producto, que sea una cosa justa, pero que haya un sistema que penalice, a mí me parece perfecto. Hemos estado con Walter Bethgen, ingeniero agrónomo, doctor en ciencias ambientales, vicepresidente de la Junta Directiva del INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Walter, te propongo que dentro de unos días o semanas volvamos, ¿no? Vamos a mantener este tema en la agenda, vamos a seguirlo de cerca. Con muchísimo gusto. Vamos a ver qué reacciones se producen, qué demandas hay de parte de la audiencia después de esta charla, ¿te parece? Perfecto, quedamos así. A la orden.